¿Cómo estás, Javier Lucy? ¿Cómo andás? ¿Cómo va, Luis? Buenas tardes. Buenas tardes. Cada día ves más películas, Javier, vos, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¿Sabes qué? Cada vez Yo creo que deberás ver mientras dormís también. Estuve pensando. Yo estaba pensando también, qué barbaridad todo eso. ¿Cuándo? Porque además no te pongo las series, no hablamos de otras cosas que uno también mira. No sé cuándo, espero en algún momento ya está Qué listo. increíble. Bueno, vamos a comenzar por dos películas de Cinear. Una es La necedad del hombre blanco. Un documental ubicado en Paraguay, comunidades originarias y la lucha contra los cultivos y el desmonte, ¿no? Ambas cosas que hacen que los reduzcan, los pongan en un lugar en el que se apropien de sus tierras, los vayan cercando de alguna manera. El documental da cuenta un poco de eso, quizás un poco desmembrado en la manera de contar, no está tan unido, y hay algo que se nota que tiene que ver con la cámara. En general siempre estamos hablando de estos documentales donde la cámara se invisibiliza y entra a formar parte y la gente acciona, porque no es que actúa, acciona delante de la cámara como si la cámara no existiera. Acá vemos esa cámara porque los chicos están observando y miran a cámara y miran el registro de lo que uno supone fuera de campo que está esa cámara, algo que no se ha logrado meterse plenamente en esa comunidad para dar cuenta de ella, ¿no? Ok, pasamos a Lai y un hombre alado. Lai es la película sobre Alberto Laiseca. De ahí Lai, un documental que cuenta la vida de este escritor maravilloso argentino, talleres, charlas, material de archivo y material propio. Solo se lo escuchan la voz narrando El gato negro de Poe en un colegio primario y toda esa atención de esos chicos esperando que Laiseca les cuente ese relato, y mientras va avanzando, eso habla mucho de la fuerza y del poder de una voz para narrar, y también evita un poco mostrarlo hasta bien entrada la película, con esas maneras tan características que tenía Laiseca de expresarse sobre la literatura. Y Un hombre alado es un documental sobre Gustavo Cerati, sobre el creador. No hay una historia, no es una biografía cronológica y familiar, sino que tiene que ver con la cuestión estética, la cuestión de la composición de la música y de las letras de Gustavo Cerati, tanto siendo parte de Soda Stereo como en su carrera solista, a través de testimonios de muchos de los que han compartido camino, desde Leo García, Andrea Álvarez, Tuti González, Richard Coleman. Digo, están todos por ahí comentando lo que tienen para decir sobre Gustavo Cerati, y un trabajo interesante porque claramente no está parecida a los derechos familiares ni los derechos sobre las canciones. Entonces, lo que se escucha tiene que ver con aires de canciones de Soda y de Gustavo Cerati, pero no es la música propia ni de las bandas ni de él solista. Entonces es interesante cómo entrar en un documental desde otro lugar que también tiene animaciones. Perfecto, pasamos a las películas en salas, obviamente no las de AMBA, sí las del resto del país. Comenzamos con Mortal Kombat. Mortal Kombat, a ver, una película que obviamente tiene su fuente en los videojuegos, toda una generación que ha compartido y que aún sigue disfrutando de los videojuegos. Guarda que acá tenés dos fans acá en la radio. Así que mucho ojito. Están fuera de campo para mí, ¿eh? Me parece perfecto que te manejes así. No los veo. Ignóralos, Luchi. Ignóralos. Me deben hacer gestos. Digo, me parece que en esto que estoy diciendo, claramente la película recurre a ellos y los convoca. Hay guiños, hay referencias, están los personajes de los videojuegos también, hay creaciones nuevas incorporadas para una especie de reboot de esta película. Sabemos que en los 90 también hubo, si no me equivoco, algún intento de llevar al cine Mortal Kombat. Una película muy sangrienta, muy sangrienta. Como no se vio, por lo menos en el cine hollywoodense tratan de cuidarse con estas cosas. Sí, pero hay un par de brazos que se rebanan, las cabezas. Un par de brazos que se rebanan también. Sí, totalmente. Okay. Y el toque de humor también, y esto que digo, los guiños y las referencias para el público que ha tenido una infancia con Mortal Kombat y una adolescencia también, ¿no? Bueno, vamos a Nomadland.
A ver, la película que todos estaban esperando en el cine, seguramente la ganadora del Oscar, tanto la peli como la directora, y pareciera que en el último envión también su protagonista Frances No McDormand. sé, ahí dudo, pero bueno. Sí, ¿no? Ahí está Viola Davis también peleando, bueno, no sé, hay mucho como para decir, o si le dan el impulso a Carey Mulligan. Estamos haciendo una del Oscar, no, vamos a hablar de Nomadland. Dale. Nomadland es una película que cuenta más humanista que política. Cuenta Sí. el camino de esta protagonista viuda, sola, que agarra su caravana, agarra su camioneta rodante, su casa rodante, y sale a los caminos en lo que nosotros conocemos como el trabajo golondrina. Va en ese medio oeste norteamericano profundo a lo que tiene para trabajar en ese momento, a ganarse ese dinero, y la diferencia entre no tener casa o no tener un hogar, que eso también queda explícito en la película. La directora, me parece que en ese cruce de road movie que hace western con esta protagonista, trata de evitar la cuestión melodramática fuertemente, pero cae en eso, en el recurso musical. La banda musical, la banda sonora, Hermosea. te lleva a empatizar fuertemente, y ahí me parece que hay un recurso un poco usado desproporcionadamente. Sí, las actuaciones y los cruces con los no actores, y Frances McDormand, que está genial en esta. Yo creo que es su mejor búsqueda. trabajo, el de Frances McDormand en esta película, ¿eh? Está muy bien. Sí. Digo, creo que puntos para abajo tiene que ver esto de la música y la fotografía, y esta idea que a mí en algunas escenas me suena de romantizar a los expulsados del sistema, si eso es una opción o es un estilo de vida. Hay muchos ejemplos adentro de la película para cada una de estas opciones. En algunos casos me parece que se le va la mano a la directora con esta idea de romantizar, ¿no? Y está el neohipismo y está la New Age también por ahí dando vueltas. En Guerra con mi abuelo nos proporciona un Robert De Niro totalmente distinto. Bueno, sí, en general Robert De Niro a veces agarra algunas propuestas medias como extrañas. En este caso una comedia familiar de mucho gag físico, la pelea entre el nieto y el abuelo por la habitación en la casa, con toda una cuestión familiar y una disputa, con moraleja incluida y las buenas intenciones, ¿no? Y lo políticamente correcto que el cine en general quiere. Me parece que tiene momentos muy divertidos, y lo que hace uso, que me parece que es interesante, es la idea del Star System. Está Robert De Niro, en alguna que otra escena uno reconoce a los personajes de su filmografía, y está Uma Thurman, que en una escena claramente parece salida de Kill Bill. Así que hay algo ahí del uso del Star System. Hay como un que me parece auto-homenaje a personajes pasados de cada uno de ellos, sí, sí. Bueno, pasamos a la película de Tomás Lipko, del universo de Clarita. La historia de la ciencia vista por una chica, una nena, con lo que eso significa, ¿no? La pregunta insistente, la curiosidad, desde ese lugar casi lúdico e infantil, y sacándose un poco de encima lo académico, pero en ese camino que hace, que también parece una road movie, porque la protagonista con los talleristas van conociendo gente y yendo por el país a buscar científicos que saben de esto. Ella, que desde niña quiso ser astronauta y ahora quiere ser astrónoma, de alguna manera nos acercan ese mundo de la ciencia también, con todo lo que eso significa, a un público que por ahí no estamos formados en eso, pero la película motiva desde el deseo, ¿no? Desde ese lugar que la protagonista quiere ser, y la impulsa ese querer ser fuertemente, y me parece que en eso es como una clave para también conformar y construir este universo de Clarita. Seguimos con La Calor, la película de Martín Ligi. Una película viene del grupo de la Universidad del Cine, ¿no? Con esos personajes a veces que no saben hacia dónde y están como medios perdidos, pero con un poco más de movimiento y de vida, que es lo que se ha visto últimamente en las películas que vienen, digamos, sí, de todo lo que tiene que ver con el universo de esa universidad y el mundo dantín, ¿no? Y como formador, digo. Acá hay algo entre eso de no reconocerse en una escritura. La protagonista es directora y dramaturga y tiene que poner una obra que ha ganado un premio, y ya no se reconoce en esa que fue cuando escribió. Hay algo ahí también, por un lado interesante, y por otro lado
complicado que tiene que ver con una cuestión casi aniñada, ¿no? Casi de capricho pareciera, porque la protagonista tiene 27 años y para buscar la plata recurre al padre, hace movimientos que ya ni siquiera parecieran de adolescentes eternos, sino de otra cosa. Hay algo ahí que a mí me hace un poquitito de ruido. La película igual está bastante bien, está muy bien actuada, hay situaciones que están muy logradas en este mundo que intenta representar, pero hay algo de ese protagonismo que ya no es, para mi gusto, adolescencia eterna, sino aniñamiento total. Ok. Bueno, y cerramos con tu recomendación, como siempre. Bueno, en el día de ayer se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Charles Chaplin y me parece que es interesante claramente volver a su filmografía, volver a eso que nos contó y que aún nos sigue contando, digo, desde tiempos modernos a Luces de la Ciudad, al Pibe, a Candilejas, al Gran Dictador, La Quimera del Oro, Monsieur Verdoux, todo esto lo pueden ver en Cubit y me parece que es un planazo para recuperar a Charles Chaplin. Fantástico, Javier, muchas gracias y por supuesto volvemos a encontrarnos el próximo sábado. Un abrazo y buen fin de semana, Luis. Gracias, Javi, un abrazo fuerte para vos también, que tengas buen fin de semana. Fue la palabra de Javier Lucy, crítico de cine, periodista cultural. Y antes de irnos vamos a dar la respuesta correcta. Queríamos saber en qué película la actriz Frances McDormand interpreta a una jefa de policía que está encargada de esclarecer una serie de asesinatos. Película de los hermanos Coen. La respuesta es Fargo. Y ganó Emma Llorio, que contestó acertadamente. Felicitaciones, Emma. Y ya nos vamos a poner en contacto contigo para indicarte cuál es la película de Comunidad Cinéfila que vas a visualizar. Nos vamos. Hicimos este programa en la operación técnica Marco Raffetto. Gracias, Marco. Un abrazo. En la producción, Ezequiel Obregón desde su casa. Otro abrazo para Ezequiel. Y aquí desde Aire, Luis Kramer. Que tengan buen fin de semana y hasta el sábado que viene. Chau.